Retomamos las conferencias de esta tarde. Perdón por la alteración, como ya ha dicho el general Arenas, pero son los imprevistos que los que vivimos aquí en Ceuta pues estamos acostumbrados a esto de que el barco no llegue exactamente a su hora. A continuación voy a presentarle al siguiente ponente, Gustavo Morales. Es un periodista en ejercicio, pero además realiza una amplia labor dentro del mundo universitario y además tiene la ventaja de que va a hablar del Indostán, de India, de Pakistán, una zona que él ha conocido personalmente, entonces no solamente trata de temas que ha estudiado, sino que lo ha vivido personalmente. Su experiencia o su trabajo en la prensa empezó dirigiendo el diario Ya, y ha dirigido también el programa El Cuadrilátero en Canal 7 Televisión. También fue redactor jefe y adjunto al director de la revista Defensa, la revista que fundaron Arturo Pérez Reverte y Vicente Talón, y que la mayoría de los que están aquí han conocido. Fue director adjunto del Rotativo en la Universidad CEU San Pablo y adjunto al director de la revista War Hit. Ha sido analista estratégico para la BBC y Russia Today. Actualmente dirige el programa Orientando en Hispan Televisión. También es productor de Foro Abierto. Ha sido enviado especial en 2 ocasiones en la República de Kazajistán y ha viajado, como le decía, a la India, Nepal, China, Japón, Túnez, Jordania, Egipto, Irak, Irán y Afganistán. Es premio Carlos V de periodismo y tiene 2 órdenes al mérito de la Guardia Civil. Con ustedes, Gustavo Morales. Gustavo, adelante. Muchas gracias. Yo soy un periodista de papel, con lo cual no voy a obtener la brillantez del coronel que me ha precedido, porque lo que voy a hacer es leerles lo que he pensado. Pakistán y la India están en el imaginario mundial fundamentalmente porque son miembros del club nuclear. Si Pakistán y la India no fueran miembros del club nuclear y no tuvieran la bomba atómica, serían 2 países de los que no se hablaría absolutamente jamás. Con lo cual es bastante importante que mantengamos esa idea en la cabeza. Y más adelante hablaremos también un poquito sobre cómo lograron desarrollar su bomba atómica a la que no son ajenos los intereses, por un lado, de China y por otro lado de los Estados Unidos. Pakistán es un país que, como ustedes saben, que nació a mediados del siglo pasado, en 1947, cuando el Imperio Británico, siguiendo, como es habitual, su línea política, divide la India en 2. Por un lado la India y por otro lado Pakistán. Pakistán hoy está rodeado por 3 potencias atómicas, podríamos decir. Una es China, la otra es la India y la otra es Irán, aunque todavía no disponga del arma nuclear. Irán es una potencia atómica. La población pakistaní la componen una mayoría de un 77% de musulmanes suníes, un 20% de chiíes, los hazaras fundamentalmente, y un 3% de hindúes y cristianos. Pakistán tiene un problema grande porque no puede competir con su rival histórico. Del país del que proceden los dos surge la mayor de las enemistades. La India, su rival frente al que ha perdido varias guerras, como luego veremos, es 7 veces más grande que Pakistán solo en armas convencionales. Por lo cual Pakistán combate contra la India en una guerra asimétrica. La India ha sufrido más violencia. Es el momento en que se le funde a uno el librito. La India, como decía, ha sufrido más violencia terrorista en las últimas décadas que cualquier otro país. Entre 1994 y el año 2005, los ataques terroristas y antiterroristas en la India daban una media de 11 personas muertas al día. El origen de la mayor parte de los activistas que llevaban a cabo dichas acciones era, lógicamente, Pakistán, lo que obligó al ejército indio siempre a tener centrada su atención en temas de seguridad. Por otro lado, Pakistán comparte una frontera más que porosa con Afganistán, al que Islamabad ha querido siempre someter bajo su esfera y su órbita. De ahí la importancia que tiene en Pakistán el ejército en las cuestiones políticas. Por un lado, las guerras que mantiene con la India y, por otro lado, el apoyo a la insurgencia de todo tipo en Afganistán. India es el enemigo natural e histórico, mientras que Afganistán es el territorio que los líderes pretenden controlar. El presidente pakistaní Zia-ul-Haq lo llamó disponer de una estrategia profunda. Tanto Pakistán como Afganistán sufren problemas crónicos de unidad interna. Son estados creados por demarcaciones exteriores que no tienen demasiada homogeneidad étnica. Así que ambos países arrastran una historia de violencia, de enfrentamientos, de inestabilidad, de discordancias entre las demarcaciones estatales fijas en los mapas y los vínculos tribales. Es sabido que tras la partición del Raj británico en 1947, la línea Durand, que dibujó una vez más Londres en el siglo XIX para delimitar la influencia rusa de la británica, la región colonial del Reino Unido, desbarató y mucho el alineamiento a las comunidades locales.
La historia de los dos países, Afganistán y Pakistán, se escribe al unísono porque están íntimamente imbricados. La invasión soviética de Afganistán en 1979 significó un punto de inflexión. En esa etapa de la Guerra Fría, por primera vez Islamabad y Washington fortalecieron sus vínculos gracias al interés compartido por cambiar la esfera de influencia en el Afganistán, que entonces socialista. Las madrasas pakistaníes, los partidos pakistaníes, las tribus y los militares, por supuesto, dieron apoyo logístico y entrenamiento a las facciones mujahidines que se enfrentaban con el ejército soviético. Y esa tarea aliada desarrolló las estructuras estatales de Pakistán, especialmente del ejército y de su agencia de inteligencia, el Inter-Service Intelligence, conocido como ISI. La inteligencia pakistaní ganó en eficacia, ganó en prerrogativas gracias a la financiación y adiestramiento de los estadounidenses. Siguió llevando su propia política, la asignación del dinero y la instrucción recibidos, potenciando a unos grupos más que a otros según los intereses propios de Pakistán, no los intereses de la lucha contra la insurgencia o de la lucha, en este caso, contra los soviéticos. Y, por su parte, la administración de Washington vio en el país asiático el activo estratégico idóneo desde donde debilitar indirectamente a la URSS. La alianza con Estados Unidos supuso un profundo cambio entonces para Pakistán, porque Washington, además de proporcionar apoyo a la insurgencia contra los soviéticos, también comenzó a financiar el desarrollo de los distintos organismos estatales pakistaníes. Islamabad recibía entonces un sufragio económico y un adiestramiento táctico, lo que permitió que las esferas castrenses comenzaran a gestar un sistema de inteligencia capaz y preparado para enfrentar y manejar las amenazas vecinas. El presidente del régimen militar pakistaní de entonces, el general Mohammad Zia-ul-Haq, había estado animando a los mujahidines afganos no solo a combatir a los soviéticos en Afganistán, sino a combatir dentro de las propias repúblicas soviéticas de Asia Central entonces, en especial en Tayikistán, dado que muchos tayikos viven en Afganistán. El gran líder afgano Ahmad Massoud Shah era tayiko, y es la única etnia que no está influida por los turcos, como todas las demás que habitan en la zona. También intentaron intervenir en Uzbekistán, que es uno de los estados más grandes. Para ello, la CIA estuvo suministrando armamento que fue distribuido, como hemos dicho, por el ISI. En este contexto, Pakistán sacaba provecho de un cordón umbilical étnico. La etnia pastún, de la que procede el núcleo talibán, está presente en ambos países y forma parte de los círculos de distinción. Eso ha significado una alianza natural a la hora de forjar coaliciones y trasvasar militantes y bases. No obstante, hay otras comunidades dentro del país, como los punjabíes, situados en la zona nororiental y bien posicionados dentro del estamento militar y de la clase económica, los baluchíes, que no solo habitan Pakistán, sino que también habitan parte de Afganistán y parte de Irán, donde allí ejercen con mucha frecuencia de contrabandistas del opio que se genera en Afganistán, y en la zona ya del sureste, los Sindh. Estos siempre han sido provincias con cuestiones pendientes con el gobierno y bastante levantiscas. Sobre este abanico étnico, asentado en un mapa irreal, hay que solapar el conflicto de Cachemira con la India, que para los líderes pakistaníes supone un riesgo militar al implicar a una potencia nuclear que es también su primer y mayor enemigo. En el oeste la cosa es mucho peor. En la zona del Waziristán, las facciones talibán operan en el norte y en el sur con la impunidad de trabajar en una zona administrada federalmente. Esa es la formalidad con la que se quiere decir que no hay ningún tipo de presencia del Estado pakistaní en esa frontera. A Islamabad le interesa que ciertos grupos de los que ahí trabajan, como es la Red Haqqani, dirigida por Haqqani, continúen con sus acciones al coincidir con la línea de seguridad y de política del gobierno en una región estratégica. Islamabad justifica su intervención en ese país vecino por la inestabilidad constante del mismo y un entramado conflictivo de sus etnias y facciones, además de la ya mencionada profundidad estratégica necesaria que podría ofrecer a Afganistán en el caso de una nueva guerra convencional con la India. Así que Islamabad busca siempre forjar una alianza de cualquier tipo con Kabul para estabilizar un país que lleva en guerra desde hace décadas. Por eso dio el apoyo logístico y técnico a los talibán, cuando estos tomaron Kabul en 1996. Pakistán también fue la primera nación del mundo que reconoció al régimen talibán. Y no en vano de las madrasas pakistaníes habían surgido miles de voluntarios de talib, estudiante, plural, talibán, que habían ido a combatir con sus hermanos en Afganistán.
La frontera entonces entre Afganistán y Pakistán siempre ha sido un factor volátil, vital para entender el efecto de un país sobre el otro. Desde los años 80 contra los soviéticos, cuando los mujahidines se armaban en suelo pakistaní para después combatir en el país vecino, hasta hoy, con el traslado de bases y campos de entrenamiento yihadistas de un territorio a otro. Las dos naciones mantienen entonces una retroalimentación orgánica, favorecida por elementos comunes, por un lado tribales y por otro más unificadores y hegemonistas como son los factores islámicos. Esto continúa tras la ocupación internacional de Afganistán y se ha visto reforzado exponencialmente por el poder de actores no estatales que están representados por los señores de la guerra, que está creciendo el uso de la fuerza sin ningún tipo de sujeción estatal. Y actualmente el exponente terrorista es el movimiento de los talibán en Pakistán, que aglomera a decenas de facciones cuyo objetivo es instaurar un emirato islámico. Más allá de algunas operaciones militares casi impuestas por Washington, el poder pakistaní está más interesado en alcanzar la paz con esos grupos que en acabar con ellos, fruto de unas condiciones geopolíticas que limitan la eficiencia militar en una guerra a largo plazo. Sin embargo, con esta decisión se han pasado por alto varios factores. Primero, la guerra contra los soviéticos fue el embrión de la yihad mundial. En primera instancia contra los invasores comunistas y ateos. Posteriormente, la causa islamista encontró su santuario en Afganistán con una red ecuménica pakistaní gracias a Al-Qaeda, pero ahora la lucha era contra los occidentales. Los talibán, que nacen con justicia contra los señores de la guerra porque se levantan frente a sus excesos, acabaron enarbolando este pensamiento con su régimen y supieron sacar el máximo partido a la orografía del país, añadido en cuanto a la historia y la guerra habían traído hasta las montañas de ese Asia Central. El 25 de mayo del año 2000, el general Pervez Musharraf, pues si había dudas, que había subido lógicamente al poder, como todos los generales, con un golpe de Estado, en este caso en 1999, explicó en una rueda de prensa abierta ante occidentales que la mayoría étnica pastún de Afganistán, y cito, tiene que estar a nuestro lado. Es de interés nacional. Los pastunes están representados por los talibán en este momento y los talibán no pueden perder el apoyo de Pakistán. Estas son las palabras que dijo un jefe de Estado 2 años antes de que se produzca el 11 de septiembre de 2001, y esto lo cambió todo, porque el 11 de septiembre, con los atentados en Nueva York, pusieron de nuevo a Pakistán en el mapa estratégico de Estados Unidos. Y si bien en la década de los 90 los servicios de información, el ISI, el Inter-Service Intelligence, había estado apoyando al régimen talibán, una vez declarada la guerra al terrorismo por la administración del presidente Bush, Islamabad se vio forzado a hacer oficial el apoyo a su aliado, los Estados Unidos, en una proclama que resultó ser más verbal que efectiva. Pero a partir de entonces, el régimen pakistaní entra en un doble juego. Por un lado, arresta a terroristas de Al-Qaeda, pero por otro, da más margen a los grupos y figuras del poder afgano, como es el comandante Jalaluddin Haqqani, pastún y talibán, que introdujo el atentado suicida en el área. Los afganos no usaban mártires para sus atentados, o otro señor de la guerra, Gulbuddin Hekmatyar, miembro de los pastunes Gizalí. Con ambos, Islamabad negó cualquier tipo de acusación de ayudarles cuando la CIA, en el año 2008, presentó pruebas directas del apoyo del Inter-Service Intelligence pakistaní a estos señores de la guerra. El papel de Pakistán en su estrategia contra el terrorismo tuvo un doble filo, porque hay cosas que Islamabad deja que ocurran y otras que Islamabad no puede impedir que ocurran. La deficiencia del control fronterizo, la distinta jurisprudencia territorial, las diferencias entre el estamento político y el militar y las divergencias entre Washington e Islamabad facilitan que el país se convierta en pasto del terrorismo yihadista en las provincias, y cada día son más, donde no tiene poder real. Las regiones de Waziristán del sur y del norte, en las áreas tribadas administradas federalmente del oeste, o en Pastunjúa, en el noroeste, cuentan con autonomía y allí solo reina el poder tribal, que es cada día más el poder del movimiento talibán. Entre otros son el feudo de Haqqani. Este convierte sus territorios en espacios favorables para el rearme y el empoderamiento de los yihadistas. Del mismo modo, ayudada por esa frontera tan desdibujada, esa administración ha permitido la movilidad operativa y logística de grupos fundamentalistas, con Al-Qaeda y los talibán a la cabeza. Y este escenario ha sido una constante. En el 2014, el ejército, presionado por Estados Unidos, se vio obligado a lanzar la ofensiva
golpe afilado en nuestras zonas del país con unos resultados notables. Entre 2014 y 2015, las operaciones insurgentes y las víctimas mortales menguaron un 42%. Pero tanto por las características del terreno, el ecosistema tribal donde las tribus viven bien pero los soldados no, y las limitaciones operativas y económicas del ejército pakistaní, la operación resultó insostenible en el tiempo y el ejército al final tuvo que retirarse. De nuevo, en el año 2016, los políticos de Islamabad se vieron obligados a reconocer la presencia de más de medio centenar de grupos terroristas operando en su territorio y que se debatían entre la lealtad al autoproclamado Estado Islámico presente en la zona, a Al-Qaeda o a los grupos talibán. Finalmente, Obama tomó medidas drásticas, las clásicas medidas que toma un presidente de Estados Unidos en su última legislatura, y la administración republicana de Donald Trump también siguió esas medidas, recalcando que no creen en la sinceridad de Islamabad en su lucha contra el terrorismo. El propio Donald Trump calificaba hace poco al país de puerto seguro para terroristas. Desde 2002, Estados Unidos ha venido proporcionando a ese fondo seguro para terroristas, a través de un soporte económico, más de 11.000 millones de dólares, a pesar de los cuales las crisis diplomáticas han seguido sucediendo entre ambos países. Las operaciones militares estadounidenses, especialmente con drones, o la que dio muerte a Osama Bin Laden en Abbottabad en el año 2011, fueron una demostración clara de la falta de confianza de Estados Unidos en Pakistán. No informó de ninguna de ellas a las autoridades pakistaníes hasta después de haberse realizado. Esto ha llevado al Ejecutivo estadounidense a intentar mejorar la seguridad de la frontera e impedir el movimiento de insurgentes y asegurar la ruta de aprovisionamiento, pero ya directamente. Por el lado negativo, si es que cabe más, Pakistán también debe lidiar con la influencia exponencial de la India en Afganistán, donde se ha afianzado la relación en los últimos años por medio de un acuerdo de asociación estratégica en aras de que los chinos ayuden a potenciar las infraestructuras estatales de la nación afgana y a desarrollar sus capacidades autóctonas. Una situación compleja, dado lo que representa la India para el reconocimiento de seguridad y defensa. El Ejército, concretamente los ya citados varias veces servicios secretos, conforman una esfera de influencia que controla el poder civil. El poder en el país entonces no es monolítico y representa un problema estructural. La hegemonía de los militares sobre los políticos es patente en toda la historia de Pakistán. Las trabas sobre el equilibrio de fuerzas son constantes entre las dos esferas de poder y suponen la debilidad vertebral y, lo que es peor, crónica del Estado. El orbe internacional sabe de la existencia de poderes dentro de Pakistán y es una de las razones por las que levanta inquietud. Es complejo tratar de apoyar políticas sin saber quién ostenta el verdadero poder de decisión. Ralentiza las relaciones diplomáticas y potencia un escepticismo labrado por la desconfianza y una coyuntura actual elevada por la postura ambigua hacia el terrorismo. Sin embargo, todas las fuerzas políticas y militares del país aspiran a moldear sus recursos en virtud de la situación e instrumentalizar el terrorismo para fortalecer el discurso unitario y debilitar, como es lógico, a su enemigo perpetuo, la India. Los militares, de la mano del general Zia-ul-Haq, fueron los primeros en intentar instrumentalizar el Islam como un elemento de cohesión para superar los nacionalismos étnicos tan vigentes en las provincias de la frontera afgana. El ejército, un 20% de cuyos efectivos son pastunes, ha sido uno de los principales responsables de esta islamización. Ha acaparado un poder cardinal en el orden estatal y es capaz tanto de acabar directamente con gobiernos, como ha hecho, como de emplear indirectamente a grupos insurgentes dentro de su propio territorio en beneficio, en su opinión, de la nación. La instrumentalización del terrorismo, la báscula de poder entre el ejército y los gobiernos civiles y las disonancias sociales por el desencaje étnico del país guardan un difícil equilibrio que ha mantenido a Pakistán durante muchos años en un perfil bajo. El primer ministro Sharif, que estuvo en el gobierno desde el año 2013, fue destituido por sentencia de la Corte Suprema tras las acusaciones de corrupción por los conocidos ya papeles de Panamá. El político por primera vez fue juzgado por el Poder Judicial y no por los militares, un hecho novedoso si se tiene en cuenta que en escenarios pasados era el ejército el que daba el veredicto y lo ejecutaba, literalmente. Inmediatamente, tras el cese, apareció en primera línea para sucederle
Imran Khan, cabeza del Movimiento para la Justicia de Pakistán, partido islamista también alineado con el ejército que pretende un retorno a la influencia del estamento militar en el estadio político. Esto podría suponer el punto final a los gobiernos civiles con una marcada línea alejada de la línea castrense y un programa que ya estaba siguiendo el gobierno anterior. El primer ministro depuesto proclamó a su hermano Shehbaz como sucesor en la Liga Musulmana de Pakistán, partido virtualmente encabezado por ese primer ministro y antiguo ministro del Petróleo, a pesar de que los indicios señalaban que la prolongación de la línea familiar en el poder mantenía la corrupción. Pakistán no ocupa noticiarios, no está en la boca de la opinión pública y en el mapa no destaca a simple vista, pero es un país con una trama mucho más compleja y un poder más real de lo que a primera vista se presupone. Su servicio de inteligencia, su hegemonía militar, además de su capacidad nuclear, hacen de esta nación un actor discreto, conocedor de sus limitaciones, pero también de su posición y oportunidades, amparado en su influencia sobre el vecino Afganistán y con un largo historial de hostilidades con la India. Los miedos han impulsado en muchas ocasiones a Pakistán a seguir estrategias que parecen contrapuestas, lo que ha deteriorado y mucho sus relaciones con otros países, especialmente de Asia Central, y ha creado escenarios de corrupción que han imposibilitado, como veremos también, el desarrollo de infraestructuras. A pesar de ello, por su impresionante crecimiento económico en la India, Islamabad va a seguir en segundo plano. De este modo, en el año 2014, Nueva Delhi había gastado casi 50.000 millones de dólares en la modernización y la construcción de armamento, mientras que Pakistán solo pudo invertir menos de 10.000 millones. Precisamente por ese motivo, Pakistán ve su arsenal nuclear como un asunto muy importante. El país, a diferencia de la India, rechaza la política de no primer uso, lo que autoriza al ejército pakistaní a usar bombas atómicas en el campo de batalla sin haber sido atacado previamente por armas nucleares. En su libro Pakistán, a Hard Country, Lieven pone en tela de juicio la idea de que sea un país frágil al presentar cómo funcionan las cosas, para bien o para mal, en este país complicado. Los partidos políticos de Pakistán, afirma este autor, se entienden mejor en términos de sus diferentes raíces provinciales y en cada una de sus 4 principales provincias ofrecen una cultura diferente. El Islam en Pakistán, por su parte, es mucho más que la simple división entre suníes y chiíes e implica otros múltiples movimientos antagónicos. Todo esto contribuye a un Estado que limita y mucho los servicios y el gobierno que ofrece a la sociedad que dirige. En muchas zonas, las costumbres tribales o feudales sustituyen la presencia del Estado y a lo largo de los 2.575 kilómetros de la línea Durand que separa a Pakistán de Afganistán. En Daily Brains, un libro mucho más breve, en cierto sentido la principal fuente de información sobre la política estadounidense hacia Pakistán, la CIA, por la boca de Riedel, cuenta que el gobierno de Obama le pidió que creara un comité especial para revisar la política de Washington hacia Afganistán y Pakistán. La conclusión del libro de la CIA es que Pakistán es un Estado yihadista y que se necesita una política estadounidense proactiva, ya saben ustedes lo que significa proactiva, que impida ese peligro. Frente a los que dan prioridad a la retirada de Occidente, otros proponen lo que en los días del Raj británico hubiera sido definido como una política proactiva o anticipada. El leve fulgor mediático de figuras humanas de Pakistán, como Malala Yousafzai, quien en 2012 sufrió quemaduras de ácido en la cara por llevar un blog en el que pedía que las niñas estudiaran, se calcula que hay más de 3 millones de niñas que no están integradas en el sistema educativo pakistaní, pone durante muy poco tiempo los focos internacionales sobre el país. Recientemente se han abierto nuevos frentes y oportunidades para Islamabad. La sociedad con China, lo han mencionado antes, ha ido creciendo con el doble macroproyecto One Belt, One Road, que permitiría a Pakistán recibir 62.000 millones de dólares por parte de China para construir ese corredor económico, orquestado por la administración del 3 veces presidente del país, Nawaz Sharif. El nuevo gobierno de Mahmoud Hussain mantiene el proyecto en pie.
Más allá del ámbito comercial, también la República Popular China, por su tradicional enemistad y los enfrentamientos que tuvo al principio de su nacimiento con la India, además de la cuestión del Tíbet, está acercándose y mucho a Pakistán. Está ganando enteros en una alianza más íntegra con Islamabad, una que implique una mayor inversión y una alianza mucho más polifacética. Las relaciones entre la India y Pakistán, como ustedes saben, fueron relaciones duras. Hubo 3 guerras principales y muchos choques fronterizos a partir de la independencia en 1947. Y todas las guerras tienen un punto en común. Todas las guerras las ha perdido Pakistán. La primera guerra, que duró desde el 21 de octubre de 1947 hasta el 31 de diciembre del 48, se produjo por el dominio de los territorios de Jammu y Cachemira, y fue suspendida fundamentalmente por la intervención de fuerzas de las Naciones Unidas en la zona, que evitó que la cuestión llegara a más, pero Pakistán fue claramente derrotado. En 1971 el país sufrió la derrota más grave cuando Pakistán se vio privado de la parte oriental de su territorio, que se llamó Bangladesh. Como ustedes recordarán, Pakistán, al dividirse, tenía una parte separada del país, un Danzig, que al final acabó declarándose independiente con apoyo de la India. Esa parte ustedes la conocen hoy como Bangladesh. Y eso supuso un auténtico trauma para el país al perder una buena porción de sus territorios. Pero los peores problemas para Pakistán recién empiezan. La traumática secesión ocurrida luego de la independencia dejó a ese estado dividido en 2 zonas geográficas inconexas, con la India en medio. En 1970, la aparición de un gobierno local decidido a separarse motivó una sangrienta represión por parte de las fuerzas militares, tratando de reprimir a los independentistas. Pero el 3 de diciembre de 1971, la abierta intervención del ejército indio logró la rendición en menos de 2 semanas del ejército y la independencia, como les he dicho, del nuevo estado de Bangladesh. Los 2 primeros traumas de la guerra, el de la derrota y la posterior pérdida territorial, se habían concretado, y al golpe moral colectivo había añadirse el caso de miles de soldados pakistaníes que estuvieron durante 2 años prisioneros de sus enemigos, entre ellos el general Kidwai, jefe del Estado Mayor pakistaní actualmente. El 18 de mayo de 1974, además, los pakistaníes vieron a la India hacer estallar una bomba nuclear de 15 kilotones en Pokhara, una zona que está a menos de 100 kilómetros de la frontera con Pakistán. El enemigo indio ya no solo era enorme y capaz de derrotarlos en una guerra convencional, ahora además tenía la capacidad de producir armas atómicas. Islamabad se preguntó cómo pararlos y la única respuesta posible fue poseyendo nosotros también armas nucleares. Era entonces conforme al pensamiento estratégico dominado en el mundo que estaba expresado por el general francés André Bouffré, que pedía la capacidad de otorgar una cierta disuasión a un país de potencia media. La carrera atómica de este país ocupa un capítulo muy importante dentro de la historia nuclear mundial. Pakistán, como otros países, había comenzado varios años después de la India su propio programa de investigación nuclear. Así que en 1965 logró poner en marcha, con la ayuda de Estados Unidos, su primer reactor nuclear en Par, en los alrededores de Rawalpindi. En enero del 72, tras otra nueva derrota frente al ejército hindú, el presidente Ali Bhutto de Pakistán decidió iniciar su programa de armas nucleares y para eso contó con el doctor Abdul Qadir Jan, nacido en la ciudad india de Bhopal. La decisión de la India de tener su propia bomba atómica, que consiguió en 1974, constituyó el punto de inflexión en la peripecia del doctor Qadir Jan. Qadir Jan había comenzado a trabajar en 1972 en una empresa de ingeniería holandesa que se llamaba Physical Dynamic Research Laboratory. Esta compañía estaba relacionada con un consorcio, lógicamente, en el que estaba Reino Unido, Holanda y Alemania, para el enriquecimiento de uranio destinado a plantas de energía atómica. En la sede de esa empresa se utilizaba la técnica secreta de centrifugado conocida como CIPE. El mismo año que Jan ingresa en esa zona, la primera ministra Indira Gandhi ordena a los científicos de Bhabha Atomic Research Center que empiecen a desarrollar una bomba nuclear india. Al sentirse así amenazado, el primer ministro Ali Bhutto le pidió al doctor Jan que dirigiera el equipo para crear una bomba atómica.
Un año más tarde, en 1976, el doctor Jang dejaba su trabajo en Holanda con todos los secretos de la empresa debajo del brazo. En 1983, un juez holandés le condenó en ausencia por estos actos de espionaje, aunque la sentencia se desestimó por fallo de procedimiento. Dice el antiguo primer ministro de Holanda, Ruud Lubbers, que también fue alto comisario para los refugiados de las Naciones Unidas, que su país sabía que Jang le estaba robando información para fabricar el arma atómica, pero la CIA intervino para impedir la detención del ingeniero y permitir que dichos papeles llegaran hasta Pakistán y que pudiera desarrollar su propia bomba atómica. Tardó 5 años. El doctor Jang, 5 años después de su vuelta, había conseguido su objetivo. Y en 1998 Pakistán probó su primera bomba atómica. Jang se convirtió en héroe nacional, pero comenzó a vender tecnología para fabricar bombas atómicas a otros actores estatales y no estatales interesados. Participaron firmas de Dubái, firmas de Qatar, algunas empresas europeas, y entre sus clientes figuraron los gobiernos de Libia, Irán y Corea del Norte. Las pruebas nucleares llevadas a cabo por Pyongyang no hubieran sido posibles sin la colaboración del doctor Jang. El enriquecimiento de uranio por parte de Islamabad complicó y bastante las relaciones bilaterales con Washington a mediados de los años 70, dado que Washington pretendía ser el adalid del mundo de no proliferación de armas nucleares. Y Estados Unidos se vio obligado a imponer severas sanciones económicas al país pakistaní para prevenir el desarrollo de su programa nuclear. En 2 ocasiones, una en 1986 por el doctor Henry Kissinger y otra en 1989 por el director de la CIA, William Webster, ambos funcionarios advirtieron que Pakistán ya disponía de armas nucleares en secreto. En 1998 el presidente Clinton promulgó restricciones que impedían seguir enviando cualquier tipo de ayuda a Pakistán, cuando esta nación realizó una prueba nuclear 2 semanas después. Las sanciones incluyeron también numerosas multas a empresas de todo el mundo que violaban el control de Washington sobre la exportación de armamento. Pero toda esta situación cambió en septiembre del 2001, cuando Estados Unidos comenzó a necesitar a Pakistán para desarrollar su plan de vengarse por el mayor atentado sufrido por la ciudad de Nueva York. Para garantizar el rápido crecimiento de su arsenal, actualmente Pakistán está invirtiendo en plutonio y en uranio enriquecido. La bomba de plutonio es exactamente el mismo tipo de la que posee Corea del Norte. De este modo, en el 2015, el Instituto de Ciencias y Seguridad Internacional de Estados Unidos informó que Pakistán ya había abierto su 4ª planta de plutonio en la localidad de Juzbat, una fuente adicional para obtener ese material necesario. Según las estimaciones del Fondo Carnegie para la Paz Internacional y del Centro Stimson de Estados Unidos, en estos momentos Pakistán podría disponer de unas 300 ojivas nucleares y pasar del 6º puesto al 3º en la lista de potencias nucleares mundiales por número de ojivas. Y Pakistán, por supuesto, se justifica porque dice que nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968. Washington lo que teme en realidad es que actores no estatales, estamos hablando de terroristas, puedan acceder a las armas atómicas de Pakistán y amenazar los intereses norteamericanos. Es decir, que un grupo terrorista robe un artefacto termonuclear. Para ello, Pakistán ha asegurado que tiene un enorme control de sus exportaciones. Es el propio ISI el que controla las instalaciones nucleares de Pakistán, con lo cual los norteamericanos ya no tienen una gran seguridad. Pero la otra apuesta es apostar por la India. Y que me estaba saltando todo esto para hablarles a ustedes un poco de eso de la India. Por su lado, los indios ya habían comenzado a preparar la bomba atómica durante la presidencia del conocido Nehru. Entonces, en 1954, la India ya había establecido un departamento de energía atómica. Y poco más tarde, en el 57, tenía ya un reactor nuclear en Trombay, un reactor denominado Apsara. A partir de ese momento, y pese a las negativas oficiales del gobierno indio, Nueva Delhi comenzó a perseguir su propio ingenio nuclear para enfrentarlo no contra Pakistán, sino como elemento de disuasión frente a China, que tenía una de las fuerzas militares más poderosas del mundo.
Y el 18 de mayo de 1974, día en que se celebra en la India tradicionalmente el nacimiento de Buda, ensayaron con éxito la bomba atómica en la localidad de Pokhara, en el desierto de Thar, cerca de la frontera con Pakistán. Si han conocido ustedes la India, habrán estado en Jaisalmer. En esa ciudad todavía brilla por la noche. Apenas tuvo lugar la prueba, los científicos intentaron llamar a Indira Gandhi para darle la noticia, pero la bomba atómica había funcionado y el teléfono no funcionaba. Cuando lograron comunicarse, le dijeron a la hija del Nehru que el Buda finalmente había sonreído. Los científicos responsables de la creación de la primera bomba atómica india fueron todos condecorados por parte del gobierno de Nueva Delhi. Y a su primer test nuclear, muy ingeniosamente, le llamaron el Buda sonriente o la explosión nuclear pacífica. Una contradicción en términos. El siguiente paso para ser, de hecho, una potencia nuclear tuvo lugar en 1986, cuando los indios empiezan a disponer de vectores de lanzamiento. En este caso, aviones de combate Mirage 2000 franceses, vendidos por París. También India ha desarrollado y está probando con distinto éxito 3 generaciones de misiles que son capaces de portar cabezas nucleares. En mayo de 1998, la India aceptó formalmente ante el mundo su estatus de potencia nuclear, días antes de que las pruebas atómicas pakistaníes respondieran a su anuncio. En 1974, Pakistán propuso ya a la India deshacerse de las armas nucleares y crear un tratado para establecer en el sudeste de Asia una zona libre de armas nucleares. India lo rechazó fundamentalmente porque en aquel momento India era la única potencia en la zona de la que disponía de armas nucleares. 4 años después, Pakistán volvió a proponer al gobierno indio que se desarmaran de nuevo de armas nucleares. El gobierno indio volvió a contestar que no. Sin embargo, ya en ese año, mientras hacía la propuesta, Pakistán ya había iniciado en secreto su programa de enriquecimiento de uranio y plutonio. En 1979, como hemos visto antes, Estados Unidos impuso sanciones a Pakistán para obligarlo a salir del proyecto, pero en ese momento Pakistán inició conversaciones con China con el fin de lograr la tecnología necesaria para obtener vectores de lanzamiento. En este caso se trataban de misiles chinos de corto alcance M11. En 1987 fracasó de nuevo un intento pakistaní de firmar con la India un acuerdo de paz de desnuclearización de la región. Y en 1991 fue ya la última vez que la India dijo no a Islamabad en este acuerdo de desnuclearización de la zona. El 28 de mayo de 1998, como les he dicho, Pakistán hizo estallar en el campo de pruebas de Baluchistán 3 artefactos nucleares como respuesta a la India. Nunca más hubo ningún tipo de propuesta de desnuclearización de la zona. Y hablemos ahora del vecino de al lado, y espero ser más breve. La India tiene un comportamiento cada vez mayor en el concierto económico global. Es la segunda gran economía emergente del mundo después de la China. Dispone de casi 1.300 millones de habitantes. Es la segunda nación más poblada del mundo. También es la segunda nación que tiene más musulmanes del mundo después de Indonesia. India es enorme en términos económicos. Representa el 7,1% del Producto Interior Bruto mundial en paridad de poder de compra, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Ocupa 3.290.000 kilómetros cuadrados. Tiene la mayor población del mundo, repito, después de China. Aun cuando la India ha sido durante mucho tiempo un estado débil, por su tamaño y por su capacidad ha tenido siempre que ser tratada como una potencia media. El país carecía de la capacidad de las grandes potencias para influir decisivamente en el sistema mundial, pero su tamaño, sus recursos y su rol geopolítico impiden que las grandes potencias ignoren a la India. En términos geográficos y demográficos, pocos países pueden competir con la India en importancia, pero hasta hace un cuarto de siglo la carencia de recursos económicos y potencial militar impedían que aquel país desempeñara un papel importante en la geopolítica local. En el presente, su presencia fundamental en el club nuclear, el rápido y sostenido desarrollo económico y la creciente actividad diplomática de su gobierno han hecho que las afirmaciones respecto al nuevo estatus de la India como potencia emergente sean ya casi un lugar común en los libros de geoestrategia. Bien, me estoy saltando para perdonarles porque les pido a los que se vayan que no despiertan a los que se quedan.
Bien, hoy mientras otras economías emergentes están desacelerándose, incluyendo a China, la India crece y algunos lo ven como una opción precisamente a esa China que se ralentiza. El conjunto de las economías emergentes ha conseguido pasar de crecer un 5,2% en 2012 a un 4% en 2015, pero la India en ese mismo periodo pasó del 5 al 7,3%, según el Fondo Monetario Internacional. A esto se añade un cuadro macroeconómico que está muy bien situado gracias al rigor antiinflacionista del Banco de la Reserva India, que es el Banco Central de la India, cuyo gobernador, Raghuram Rajan, ha reducido la inflación en la India del 10,2 al 5,4 y el déficit corriente del 4,8 al 1,2 del PIB. Si ustedes quieren saber cómo lo ha hecho, Rajan lo ha contado en su libro titulado Salvando al capitalismo de los capitalistas. La India es una economía, entonces, de gran potencial. Dispone de muchas ventajas, una gran demografía, mano de obra, riqueza en recursos naturales inmensa, un irrefutable espíritu emprendedor potenciado por el uso extendido de la lengua inglesa. Y este dinamismo se refleja en las 14 empresas indias que figuran entre las 500 empresas mundiales según la lista del Financial Times Global. 4 de ellas están en sectores de alta tecnología. En informática figuran Infosys Technologies y Tata Consulting Service, Bharti Airtel en telefonía móvil, les sonará, y Sun Pharmaceutical en farmacia. La India también, desde 2008, es una potencia espacial. Ha llevado ya 4 cargas útiles que ha puesto en órbita en torno a la Luna y en torno a la Tierra. Una de la Agencia Espacial Europea, 2 de la NASA y otra de la Academia de Ciencias de Bulgaria. El propio FMI pronostica en su informe del año 2015 un crecimiento medio de la India del 7,7 hasta el año 2020, por encima del 6,2 previsto para China. India ocupa el 3er puesto en el PIB mundial. Es el 6º productor mundial de automóviles. Para 2060, predice la Unión Europea en este caso, India alcanzará casi el 20% del Producto Interior Bruto del mundo. El Gobierno de la India, para dar rentabilidad a todo esto, ha iniciado una serie de tímidas reformas de la administración pública y del mercado del trabajo, y también algunas reformas fiscales del suelo y bancarias. Buscan fundamentalmente disponer de algo que no tienen, que es una administración eficiente. Una administración que sea capaz de ejecutar proyectos, que tenga una mayor transparencia y que se racionalicen los ministerios, porque hay actualmente competencias que recaen en 5 ministerios distintos, que se potencien las entidades locales cercanas al ciudadano y que se simplifiquen los juicios. El segundo vector de la reforma que intenta hacer en estos momentos la India es la reducción de los conglomerados estatales. Durante los primeros 17 años del país, bajo el gobierno de Nehru, la India era muy aficionada a hacer planes con aroma a plan quinquenal soviético. Lo que pretende la India en estos momentos es que el Estado empiece a soltar gran parte de esas empresas y esos conglomerados estatales. El objetivo del gobierno de Modi es una reducción de la 1/4 parte de la participación estatal en dichos conglomerados. Con el capital liberado, el gobierno invierte en infraestructuras. Pero la India tiene un problema grave y es el problema de la energía. Para producir $1 del Producto Interior Bruto, la India consume 3,4 veces más del que lo que consume Europa, 2,4 veces más que la que consumen los Estados Unidos y 1,7 veces más que la media mundial. Si a esto añadimos que tanto China como la India son los mayores consumidores y productores mundiales de carbón, entenderemos que la minería de carbón es uno de los conglomerados que señalábamos entonces. En la India es muy deficiente y es causante de un serio problema de polución. La situación se agrava en términos de emisiones, ya que por cada $1 del PIB, la India emite 4,8 veces más dióxido de carbono que Europa, 3,2 veces más que el que emiten los Estados Unidos y 2,1 veces la media mundial. El 70% de todas esas emisiones contaminantes proceden de la India, fundamentalmente porque el 71% de la energía eléctrica de ese país de 1.300 millones de habitantes se genera en centrales que utilizan carbón. Según la Agencia Internacional de la Energía, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la demanda india de electricidad seguirá subiendo un promedio del 5,4% al año hasta el año 2030 y el crecimiento más acelerado será el de la demanda de electricidad en todo el mundo.
La generación de electricidad en la India pasará de 670 teravatios hora a 2.314 teravatios en el 2030. Pero al mismo tiempo, 487 millones de indios, es decir, casi la mitad de la población, siguen sin acceso a la electricidad. La India adolece de dos problemas graves: la pobreza y el déficit inversor en infraestructuras. Es la nación con más pobres del planeta. Gran parte de la población india carece de servicios básicos como sanidad, agua potable, vivienda, energía y educación. Y el segundo problema de la India es el déficit en infraestructuras. Para atajar esa pobreza y ese déficit en infraestructuras, la India intentó reformar la administración pública y el mercado laboral. En 2014, el primer ministro electo Modi, tras derrotar por fin al partido institucional del Congreso, recibió un significativo apoyo a su programa reformista. Según el Banco Mundial, 706 millones de indios sobreviven con menos de $3 al día y 260 millones de indios sobreviven con menos de $1 al día. Casi la mitad de los niños menores de 6 años están subalimentados. Más de la mitad de las mujeres son analfabetas. La mitad de los hogares indios no disponen de electricidad. Y hay estados como Chhattisgarh, donde el 82% de sus habitantes no están conectados entre sí por ningún tipo de carretera. El déficit presupuestario promedio de la India solo ha sido superado por el de Turquía. La erradicación de esa pobreza generalizada pasa, lógicamente, por aumentar el gasto público en servicios básicos como la alimentación, la sanidad y la educación. Pero el gasto en sanidad pública de la India fue solo del 1,3% del PIB, muy inferior al de China, que fue el triple, o al de Brasil, que fue el cuádruple, o al de Estados Unidos, que fue 8 veces más. Incluso cuando la India gasta este dinero, la corrupción desvía el dinero de las arcas del gobierno sin que llegue nunca a sus presuntos beneficiarios. Y los dineros que hay en las cajas de los ministerios desaparecen. El crecimiento económico de la India permitiría financiar un incremento del gasto social, pero el verdadero obstáculo es la ineficacia de la administración, cuando no su falta total de honradez, que hace que la ayuda se pierda por el camino y no llegue a los necesitados. Por ello, es el primer objetivo de la reforma de la administración pública que intenta el gobierno Modi. Erradicar la pobreza, no te preocupes que acabamos. Erradicar la pobreza de forma sostenida requiere también mejorar el mercado laboral, dado que la tasa de actividad en la India para las personas entre los 15 y los 64 años es del 56%, 20 puntos menos que la media en Asia Oriental. La tasa de actividad masculina de la India, sin embargo, es alta, es del 82,5, un punto menos que la media de la zona. Pero la tasa de actividad femenina en la India es del 28,6, 40 puntos por debajo a la media de la zona de Asia. Esta diferencia de género, solo comparable con países de Oriente Próximo, obedece a factores culturales, religiosos y a que no se considera el trabajo real en casa y en el campo de la mujer india. Y requiere fundamentalmente una legislación que incentive esa incorporación de la mujer al mercado laboral. Sin embargo, este punto no tiene ninguna concreción en la agenda reformista de ningún partido político indio en la actualidad. El otro vector de esa reforma laboral debía enfocarse en mejorar la productividad, en lograr una unidad de mercado con unas reglas comunes, porque la Unión India, que es una federación, tiene diferentes legislaciones entre unos estados y otros, lo que dificulta mucho que la mano de obra pueda simplemente desplazarse de una zona geográfica a otra de mayor crecimiento, o a clústeres tecnológicos como los de Bangalore, Delhi, Shanghai, Hyderabad, Pune, Mumbai y Calcuta, que ofrecen trabajos más productivos y mejor remunerados. También, lógicamente, hay muchos economistas indios influidos por Europa que están pidiendo ya que se reduzcan las trabas fiscales y las regulaciones a las empresas, fundamentalmente porque la India en estos momentos ocupa el lugar 130 de la facilidad para hacer negocios en el mundo, según el Banco Mundial, por detrás de Rusia, que está en el puesto 51, de Brasil, que está en el puesto 116, y de China, que está en el puesto 84. Pero a pesar de todo, la India tiene ante sí un brillante futuro, que la puede
permitir catapultarse a una posición de genuino liderazgo, como lo hizo moralmente en el movimiento de los no alineados durante toda la Guerra Fría. De acuerdo a su entorno económico, el crecimiento acelerado que está teniendo la India está incentivando una naciente clase media que comienza además a aumentar las importaciones del país, que sube el déficit de la balanza de pago y que el gobierno intenta compensar ahora buscando inversionistas extranjeros para poder incrementar la producción y la entrada de dólares al país. Un informe del Banco Mundial describe este escenario de contradicciones y señala dos prioridades para el gobierno indio: mejorar los servicios básicos que ofrece el sector público, que son pocos y mal avenidos, mantener los sí elevados niveles de crecimiento y, lo que es importante, hacer llegar los beneficios de este crecimiento a la mayor parte del pueblo indio. La urgencia de la India hoy es lograr que ese alto crecimiento se traduzca en políticas efectivas para todos. India persigue sus objetivos, está modificando el sistema tributario, está creando cuentas bancarias para cada hogar, está incrementando los beneficios de la inversión extranjera, está mejorando la defensa nacional, está incrementando la confianza de inversores y consumidores, está reestructurando calles y puentes, hay una leve mejora en la calidad de la fuente de energía, con una inversión del 10% en la energía hidráulica, energía eléctrica producida por el agua, el establecimiento de acuerdos de tecnología nuclear, pero sigue manteniendo un país en que la mayor parte de la población no tiene esos accesos. Y esa gran población india es también, a su vez, la mano de obra que la libera o que la permite liberarse de trabas futuras. Siguiendo con esa tradición que anunciaba antes de los no alineados, la India ha buscado activamente una amplia cooperación con otras democracias emergentes, principalmente con Brasil y Sudáfrica, junto a los que integra el Foro Trilateral IPSA, India, Brasil y Sudáfrica, y los ya conocidos por todos, los BRICS, a los que se suman Rusia y China, que agrupan en estos momentos al 43% de la población mundial. Con la excepción de Sudáfrica, estos países citados están entre las 10 economías más poderosas del planeta. La relación que está manteniendo ahora la India con Rusia se ha nutrido de una larga tradición de acercamiento durante la Guerra Fría, así como por la necesidad de la India de proveerse de recursos energéticos para dar abasto a su enorme y creciente población. No en vano, Vladimir Putin fue el invitado de honor en el desfile del Día de la República en el año 2009. 6 años después, el invitado de honor fue Barack Obama. Los retos por la política exterior son numerosos y complejos. Por un lado, el país debe asegurar su seguridad alimenticia y energética, tiene un marco de inestabilidad en la región de Oriente Medio, que es de donde obtiene el petróleo, y mantiene aún, a pesar de los acuerdos, su rivalidad con China. A su vez, debe conservar su cercanía con Estados Unidos y mantener las buenas relaciones con potencias enfrentadas con Estados Unidos, entre las que destacan Rusia, Irán e Israel, enfrentadas con las dos anteriores. Por otra parte, la India, y acabo de verdad, representa el único estado fuerte y estable en una región de por sí muy volátil. Por último, y para que la dinámica de crecimiento económico y ascendencia internacional del país sea sostenible, el Gobierno debe solventar la polarización interna causada por un modelo de desarrollo, por la disparidad que hay en la India entre el campo y la ciudad, por las muchas carencias en la infraestructura educativa y la marginación de las niñas, por el desarrollo agrícola e industrial y por algo mucho más grave, y es la creciente escasez de agua. Muchas gracias. ¿Me he pasado? Bien, rápido de tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Y que me pregunten. Recuerden ustedes que ha venido directamente el barco aquí, entonces hay que agradecerles el esfuerzo. Además, nos ha estado hablando, como él ha dicho al principio, de una zona del mundo que es prácticamente desconocida. La India, solo nos acordamos de la India, pues, o cuando se habla de la potencia nuclear o cuando se habla de las miserias de la India, porque es un país de contrastes. Cuando hablabas de la posición de la mujer, sin embargo, en la India gobernó una mujer cuando en Europa no gobernaba ninguna mujer. Y en Pakistán. Y en Pakistán también.
país a Balibuto. Las dos mujeres que gobernaron la India y Pakistán llevaron a sus países a la guerra, para Sí, los que dicen que son pacifistas. Bien, pero... Como Margaret Thatcher en Inglaterra. Pero que supone un contraste con el papel que tiene la mujer allí. Ahí tenemos 5 minutos para hacer alguna pregunta. ¿Hay algo que preguntar de la zona? Vamos a verlo luego en la mesa redonda también, pero a ver, Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu intervención. Y quiero preguntarte por dos escenarios interesantes y que conoces bien, para ver qué podemos añadir al respecto. Uno es Baluchistán. Baluchistán en términos de tierra fronteriza entre Pakistán e Irán, zona convulsa por distintos motivos, yihadismo, droga, etcétera. Y luego esa zona emblemática que es Cachemira, porque el año pasado, 2017, comenzaba con una arenga de Ayman al-Zawahiri, emir de Al-Qaeda, que recordaba una reclamación que es central y seguirá siendo central, no solo para el mundo del yihadismo, sino para el islamismo y me atrevo a decir también para el islam. Es decir, que Cachemira es una causa sagrada. Y además al-Zawahiri la ponía en conexión en términos de agravios históricos y geográficos con Palestina y con Ceuta y Melilla, al-Ándalus en términos amplios. Cachemira está, como decía antes Enrique, como toda esa región y ese binomio que son India-Pakistán, algo marginados en el análisis internacional, pero precisamente esa presencia, por un lado en el altar yihadista y en términos simbólicos de Cachemira, y en la dimensión Baluchistán, frontera con Irán, y los iraníes llevan muchos años luchando contra esas malas influencias que vienen de Afganistán, opio, heroína, yihadismo. ¿Cómo sitúas tú esos escenarios en la región y como desafíos presentes y futuros? Muchas gracias. Bien, te voy a contestar lo que no me has preguntado. El papel de Irán en el tema de Afganistán es muy interesante, fundamentalmente porque Irán ha sido el gran combatiente contra los movimientos integristas islámicos, curiosamente. Es decir, Irán combate al Estado Islámico, Irán ha combatido a Al-Qaeda, Irán combatió a los talibán. Fundamentalmente porque la alianza que mantienen los iraníes allí, por un lado era táctica, con Ahmed Massoud Shah, que era un líder tayico, de origen racial tayico, aunque vivía en Afganistán, pero fundamentalmente con los hazaras. Es una tribu que habita la zona central de Afganistán, que es de carácter chií. El tema del Baluchistán es distinto. Los baluchíes es un pueblo absolutamente nómada, a los que muy pocos gobernantes han conseguido muy pocas poblaciones mantener sobre el terreno y que sigue siendo un pueblo nómada. Entonces se ha dedicado siempre al comercio sin pasar por aduanas. Creo que aquí algo saben de eso. Baluchistán lo que está haciendo es aprovechar en estos momentos en que la producción mundial de opio ya no procede del triángulo del opio entre Tailandia y Birmania, Myanmar ahora, y que el 98% del opio que se está comercializando procede de Afganistán. Se está incrementando y mucho el tráfico de heroína y el consumo de heroína, fundamentalmente en Estados Unidos y en zonas de Europa septentrional. Todo esto está procediendo de las plantaciones en Afganistán. Y es lógico, porque si a un campesino afgano le pagas $80 por cultivar trigo, o le pagas $1.230 por cultivar opio, al año estamos hablando, él sabe que alguien ganará 500 veces más, pero vamos, tiene clara cuál es su elección. Sobre este comercio del opio, los propios talibán incluían el zakat, el impuesto islámico, que elevaron del 5 al 10 y luego al 20% de la producción, más luego los impuestos que cobraban los señores de la guerra locales, más luego los impuestos que cobra la guerrilla de todas las carreteras por donde pasan esos camioneros. La Asociación de Camioneros de Afganistán es una asociación realmente poderosa, porque ha tenido que hacer frente unidos a tanta gabela, y son realmente los baluchíes los que llevan ese opio tanto a través del desierto del Kebir el-Lut, del desierto del Sal iraní,
como a través de la zona norte, Kirguistán, Tayikistán, y el destino siempre es el mismo, es Turquía. En Turquía ese opio semielaborado pasa a ser heroína y de allí se distribuye fundamentalmente a centros de Holanda, y desde Holanda se redistribuye al resto de Europa. Todo eso, lo que no parte por mar hacia Estados Unidos. El problema de Baluchistán es que, claro, con la demarcación territorial, y si miramos cualquier mapa de la zona, vemos que están hechos con regla y cartabón, no ha tenido en cuenta las diferencias tribales. Lo mismo ocurre entre Pakistán, lo intento explicar, no sé si lo habré logrado, y Afganistán, y es que hay zonas de la línea Durán, hay zonas también de la frontera entre Irán y Afganistán que están tiradas a tiralíneas y que parten comunidades que son completamente homogéneas, y al estar en dos naciones distintas, los lazos nacionales pesan bastante menos que los lazos tribales en estas ocasiones y en estos momentos. Hay un dicho afgano que dice: mi nación y yo contra el mundo, mi tribu y yo contra mi nación, mi familia y yo contra mi tribu, y yo mataré a mi hermano. Esto explica un poco la dureza de ese pensamiento, ¿no? Eso es en el caso del Baluchistán. En el caso de Cachemira, Cachemira para nosotros es poco más que el apellido que se le da a un jersey de Cachemira, porque no entendemos la tremenda capacidad de movilización que tiene para el mundo musulmán. Es decir, Cachemira es una causa irredenta que permite, y llevan muchos años haciéndolo, que muchos militantes islámicos procedentes de Pakistán, siempre y en toda ocasión, aunque no sean pakistaníes en algunos de los casos, se mantengan combatiendo siempre. Y es también, en cierta manera, la venganza por la pérdida de Bangladesh, que supuso una enorme humillación, no solo para Pakistán, sino para todo el mundo musulmán. Recordemos que Pakistán quiere decir el país de los puros. ¿Sí? Cuando ellos crean ese país, ellos se consideran musulmanes puros y llaman a su país el país de los puros, y no como en Cuba, otra pureza. Entonces, Pakistán en cierto sentido reivindica una capitalidad islámica, como lo hace Arabia Saudí por la posesión de los santos lugares. Y la causa de Cachemir es una causa mucho más cercana y mucho más fuerte que que la causa palestina, porque la causa palestina es una causa islámica fundamental, por supuesto que sí, pero árabe. Y recordemos que los musulmanes, la mayor parte de los musulmanes no son árabes. Eso es algo que la gente se olvida bastante. Y que hay muchas causas de los musulmanes árabes que no están recogidos por los musulmanes no árabes. Supongo que hablaremos de los musulmanes del Cáucaso dentro de un rato, o podemos hablar de los musulmanes chinos o de los musulmanes... Es decir, la palabra musulmán y el error muy frecuente en los medios de comunicación, especialmente en los televisivos, confundiéndola con árabe, impide que seamos capaces de ver casos como el de Cachemira. Muchas de nada. Muy bien, pues muchas gracias. Podemos tomarnos un descanso de 10 minutos, pero por favor sean puntuales. Gracias.